Vamos a ver varias fuentes modernas y contemporáneas a nivel de filosofía política que hablan sobre diferentes aproximaciones al Estado. En cuanto a la filosofía moderna, los autores que voy a comentar van a ser Hobbes, Montesquieu y Kant. ¿Vale? Hobbes lo voy a explicar un poco más, Montesquieu simplemente voy a explicar la separación de poderes y Kant voy a explicar la diferencia entre autonomía y heteronomía, que me parece como muy interesante, no solamente tanto a nivel ético como también en su aplicación política. Hobbes es el gran autor y es que hasta me apetece enseñarte el libro porque a mí no es que me guste Hobbes en sí, pero es que es un monumento que hizo. Te voy a enseñar el monumento. Hobbes hizo, como siempre hago la broma que ya estoy aquí de vuelta, Hobbes hizo un monumento filosófico que se llamó el Leviatán. El Leviatán de Hobbes. Supongo que esta ilustración que hay aquí es la original porque la he visto en varios libros. Supongo que ya debía ser la que, si además hay como letras en latín. Y fíjate que el rey está formado por personas. Aquí hay como unas personitas y es la idea, esta idea tan unitaria que tenía de Hobbes. Yo estoy enamorado de este libro, es que tiene un mérito lo que hizo este tío. Este libro es para leerlo, pero es que no había algo así antes, o sea, es la innovación que hizo. Pero Hobbes escribe en una época eh, que había dictaduras, había unas monarquías absolutas, entonces Hobbes no es propiamente uno de los autores más democráticos y más... Pero en cambio a nivel de la configuración del Estado ha tenido una repercusión o sea, se siguen aplicando muchísimas de las cosas que Hobbes escribió y yo me da la sensación de que sobre todo en Estados Unidos, Hobbes tiene parte de una base, parte del estado de naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Hobbes dice, a ver, vamos a ver, el hombre naturalmente ¿cómo sería? Se pregunta Hobbes. Y entonces él, que no tiene una visión muy optimista del ser humano, dice que sin un monarca, o sea, sin una persona que medie entre la violencia entre las personas, pues esto sería una anarquía en el mal sentido, o sea, una anarquía como el día de la purga, de la peli esa de la purga, pues que sería todo como el día de la purga, pero en vez de un día al año, pues sería como cada día el día de la purga. O sea, la gente se pelearía, vulnerarían la propiedad de los demás. El otro que tendría miedo del otro que entraría, pues se armaría hasta los dientes, habría conflictos. Todo sería un lobo para sí mismo, todos contra todos. Entonces dice Hobbes, bueno, la gente de manera consciente o inconsciente lo que ha hecho es un contrato en el que ha cedido parte, todos o parte de los derechos, cede derechos a cambio de protección. Es como una especie de mafia, de eso que te llevan en las pelis de estas de Al Pacino y todo esto, que bueno, pues te venían al comercio y te dirían, tú necesitas protección, yo no necesito protección, si necesitas, y al día siguiente pues estaba incendiada la tienda y me dirían, ¿ves cómo necesita protección? Sí señor, entonces ya empezaron a pagar. Pues es una versión a lo grande de la mafia esta que de Estados Unidos, de Sicilia y todo esto. Ceder derechos a cambio de protección, ¿eh? Es que es muy mafioso el término. Entonces, es una mentalidad de castigo, ¿no? O sea, se trata a los hombres como perros, básicamente. Y con perdón de los perros, ¿eh? Pero
o sea, como un animal que solamente entiende placer y dolor. Y entonces, si tú no le zurras, no va a aprender. O sea, esto es la mentalidad de Hobbes. Pero es que si lo piensas bien, en Estados Unidos, eh, que hay esta cosa también de las armas, que la gente puede llevar armas, tal, la policía, la brutalidad policial, que por mucho que seguro que la mitad de estadounidenses o más están en contra de la brutalidad policial, pero es un estado en el que la gente quizás en algunas cosas es muy libre, pero si infringes la ley se te trata bastante mal. A veces, no sé quién fue, un literatura ruso, no recuerdo el nombre, pero decía que la civilización algo así como la civilización de un país se ve viendo el estado de sus prisiones, ¿no? Cómo se trata a los reos, a la gente que está detenida. Pero es una mentalidad de castigo. Después, otra aproximación que quería comentar de la época moderna es la de Montesquieu. Montesquieu es como mucho más sutil. Y ojo, que yo ya te digo, ya si estoy enamorado de este libro. Este libro es un monumento, o sea, no es que sea superficial Hobbes, pero sí que en el planteamiento del tema de la violencia, el miedo, eh, habla mucho del miedo, porque le da por una persona que él mismo lo dice, pues que esto, pues que tenía miedo de las cosas que podían suceder, etcétera. Pues Montesquieu es más tranquilo, tal, y dice, bueno, vamos a ver, vamos a partir en tres el poder y quizás las cosas van a ir mejor. En vez de que una sola persona, este soberano de Hobbes, ¿no? Que es un poco monstruoso, ¿no? Este personaje a mí me da un poco de miedo. Está relleno de gente y es todo como una dictadura y todos sabemos a lo que puede llevar una dictadura, ¿no? Abusos, injusticias, arbitrariedades. Y para evitar esto, Montesquieu dice, bueno, partamos el poder. Si esta persona, vamos, tiene tres poderes, pues vamos a dividir este poder y vamos a debilitar el poder para que la gente pues, pueda respirar más. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y después, la última idea que quería comentar de la filosofía moderna a nivel del Estado es la distinción que hace Kant entre autonomía y heteronomía. Nomos, ya sabes que es ley en griego, además de ser los siete enanitos, ¿no? Pero en griego significa ley. Entonces, nomos, autonomía, quiere decir que yo me pongo mi propia ley. Y heteronomos quiere decir que otro me pone la ley. En Kant esto es muy importante porque está obsesionado con el tema de la libertad, cómo decido yo lo que quiero hacer, lo que hago, etcétera. Y se puede aplicar también a nivel político a estas leyes que yo tengo en mi país, las he votado yo. Tengo mi propia ley, o sea, el pueblo tiene su propia ley o al pueblo se le impone una ley. Va un poco por ahí los tiros. Quería hacer estas tres distinciones para, bueno, introducir un poco y fíjate que no he empezado por el principio de la filosofía política, sino muy al final, ya siglo XVII, siglo XVIII.